El cartero conocía a Valeria desde que era una niña. La había visto crecer, había entregado en aquella misma casa las postales que su madre le enviaba desde sus viajes de trabajo, los regalos de cumpleaños de los abuelos, las cartas del banco con su letra impersonal y sus cifras incomprensibles. Pero aquella mañana de marzo, cuando Valeria abrió la puerta y lo vio allí de pie, con un sobre amarillento en la mano y una expresión extraña que no le conocía, supo que algo era distinto. El cartero le tendió el sobre sin decir nada, la miró unos segundos más de lo necesario, y luego se fue calle abajo arrastrando los pies como si acabara de entregar un paquete bomba. Valeria se quedó en el umbral, con el sobre en las manos, sintiendo el frío de la mañana en la cara y el peso de aquel papel como si fuera de plomo. Lo primero que vio fue el remite, Elena Villanueva. El nombre de su madre. Escrito con su letra, esa caligrafía redonda y cuidada que Valeria recordaba de las postales que le enviaba cuando era pequeña y que había conservado como un tesoro durante todos aquellos años. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la fecha que aparecía justo debajo del nombre, en la esquina superior derecha del sobre, 14 de marzo de 2003. Exactamente 18 años atrás. Exactamente el día antes de que su madre desapareciera sin dejar rastro. Valeria cerró la puerta, se dejó caer en una silla de la cocina, y se quedó mirando el sobre durante un tiempo que no supo medir. Fuera, el ruido de la ciudad seguía su curso, indiferente a la bomba de relojería que acababa de estallar en sus manos. Dentro, el silencio era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón. Llevaba 18 años esperando una señal, una pista, cualquier cosa que le permitiera saber qué había pasado con su madre. 18 años de incertidumbre, de dolor, de rabia contenida. 18 años en los que la policía había investigado sin éxito, los periodistas habían especulado sin fundamento, y los vecinos habían murmurado sin piedad. Y ahora, de repente, cuando ya había perdido toda esperanza, aparecía aquella carta. Escrita por su madre el día antes de desaparecer. Abrió el sobre con manos temblorosas, rasgando el papel con más brusquedad de la que habría querido. Dentro había una sola hoja, escrita a mano por las dos caras, y al desplegarla sintió que el tiempo se detenía. La carta empezaba con un «querida Valeria», que le atravesó el pecho como un cuchillo, y continuaba con palabras que le helaron la sangre. Su madre le pedía perdón. Perdón por lo que iba a hacer, perdón por el dolor que iba a causarle, perdón por no ser lo bastante fuerte para quedarse. Le decía que había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, una decisión que no tenía marcha atrás, y que esperaba que algún día pudiera entenderla. Pero lo más terrible no era la despedida, sino lo que revelaba a continuación. Su madre le confesaba que no se iba por voluntad propia, sino que estaba huyendo. Huyendo de alguien que la había amenazado, alguien a quien Valeria conocía muy bien, alguien que formaba parte de su círculo más cercano. No confíes en nadie, decía la carta. Ni siquiera en los que más te quieren. Hay secretos que no puedo contarte, pero prométeme que cuidarás de ti. Prométeme que no dejarás que te hagan lo mismo que a mí. La carta terminaba abruptamente, como si su madre hubiera sido interrumpida, y no había despedida, no había firma. Solo aquellas palabras que resonaban en la cabeza de Valeria como un eco siniestro. Valeria leyó la carta 3 veces seguidas, sin poder creer lo que veían sus ojos. Luego se quedó un rato sentada en la cocina, con la taza de café enfriándose entre las manos y la mente atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién había amenazado a su madre? ¿De quién estaba huyendo? ¿Por qué había desaparecido sin dejar rastro? ¿Y por qué aquella carta, escrita 18 años atrás, llegaba precisamente ahora? El matasellos era reciente, de apenas 3 días antes, pero el sobre estaba amarillento por el paso del tiempo. Alguien había guardado aquella carta durante casi 2 décadas y había decidido enviarla ahora. Alguien que sabía lo que había pasado. Alguien que quizás quería que Valeria descubriera la verdad. Esa misma tarde, Valeria fue a la comisaría de policía. Solicitó hablar con el inspector que había llevado el caso de su madre, pero le dijeron que se había jubilado hacía años. La atendió un agente joven,
De esos que aún no han perdido la fe en la justicia, que la escuchó con atención mientras ella le explicaba lo de la carta, le mostraba el sobre, le leía fragmentos. El agente tomó notas, hizo preguntas, y luego le dijo que lo sentía mucho, pero que no podía hacer nada. El caso de su madre estaba archivado, la carta no constituía una prueba suficiente para reabrirlo, y no había indicios de delito. Que lo sentía, de verdad, pero que no podía ayudarla. Valeria salió de la comisaría con una mezcla de rabia y de impotencia que le quemaba el pecho. No iba a rendirse, por supuesto. No después de haber esperado 18 años. Si la policía no podía ayudarla, investigaría por su cuenta. Encontraría a la persona que había enviado la carta, descubriría quién había amenazado a su madre, y sabría por fin qué había pasado aquella noche de marzo de 2003. Los días siguientes fueron una vorágine. Valeria pidió una excedencia en el trabajo, dejó a su hija al cuidado de su exmarido, y se sumergió en los archivos del caso. Revisó todas las carpetas, todos los informes policiales, todas las declaraciones de testigos. Habló con los pocos vecinos que aún vivían en el barrio, con los antiguos compañeros de trabajo de su madre, con sus amigas de la infancia. La mayoría no recordaba nada, o decía no recordarlo, y Valeria empezó a sospechar que alguien les había pedido que callaran. Una noche, revisando los álbumes de fotos familiares, encontró algo que no había visto antes. Era una fotografía de su madre con su tío Ricardo, el hermano pequeño, tomada unos meses antes de la desaparición. En la foto, los dos estaban sentados en un banco del parque, y aunque sonreían para la cámara, había algo en la expresión de su madre que a Valeria le pareció extraño. No era miedo, no era tristeza. Era algo más sutil, más difícil de definir. Como si estuviera ocultando algo. Valeria decidió visitar a su tío. No lo había visto en años, desde el funeral de su abuela, y nunca habían tenido una relación cercana. Ricardo era un hombre solitario, que vivía en un piso antiguo del centro y que apenas salía de casa. Cuando Valeria se presentó en su puerta con la carta en la mano, su tío palideció. La hizo pasar a regañadientes, le ofreció un café que ella rechazó, y se sentó frente a ella con una expresión de incomodidad que a Valeria no le pasó desapercibida. Le enseñó la carta. Su tío la leyó en silencio, y Valeria vio cómo sus manos empezaban a temblar. Cuando terminó, levantó la vista y le dijo que aquello era una tontería, que su madre siempre había sido una mujer fantasiosa, que la carta no significaba nada. Pero su voz sonaba falsa, su mirada era esquiva, y Valeria supo que mentía. Insistió. Le preguntó si sabía algo, si recordaba algo extraño de aquellos días, si su madre le había contado algo antes de desaparecer. Su tío se puso a la defensiva, le dijo que no sabía nada, que dejara de hacer preguntas, que todo aquello había pasado hacía mucho tiempo y que era mejor no remover el pasado. Valeria le preguntó por qué le tenía tanto miedo a la verdad. Su tío no respondió. Se levantó, fue hacia la puerta, y le pidió que se marchara. Valeria salió de allí con la certeza de que su tío sabía algo. Algo que no quería contar. Esa noche, de vuelta en casa, Valeria no pudo dormir. Se quedó sentada en el sofá, con la carta de su madre sobre las rodillas, dándole vueltas a lo que había pasado. ¿Por qué su tío se había puesto tan nervioso al ver la carta? ¿Qué era lo que no quería contarle? ¿Y por qué su madre le advertía que no confiara en nadie, ni siquiera en los que más la querían? A la mañana siguiente, Valeria fue a la biblioteca municipal y se sumergió en los archivos del periódico local. Buscó noticias relacionadas con la desaparición de su madre, pero no encontró nada que no supiera ya. Luego buscó información sobre su tío, sobre su empresa, sobre sus negocios. Y entonces encontró algo que le heló la sangre. Un artículo de hacía 20 años informaba de un escándalo financiero en la empresa donde trabajaba su madre. Al parecer, se había descubierto un desfalco de varios millones de pesetas, y varios empleados habían sido despedidos. Entre ellos, su tío Ricardo. El artículo mencionaba que la policía había investigado el caso,
pero que nunca se había llegado a presentar una denuncia formal porque las pruebas habían desaparecido misteriosamente. Valeria sintió que las piezas empezaban a encajar. Su madre trabajaba en aquella empresa. Su tío había sido despedido por el escándalo. Su madre desapareció poco después. ¿Había descubierto su madre algo que no debía? ¿La había amenazado a alguien para que callara? ¿Tenía su tío algo que ver con todo aquello? Decidió investigar más a fondo. Buscó a los antiguos empleados de la empresa, los pocos que aún vivían, y les hizo preguntas. La mayoría se mostraron reticentes a hablar, pero una mujer, una antigua secretaria que se había jubilado hacía años, accedió a reunirse con ella. Le contó que su madre era una mujer muy trabajadora, muy honesta, y que poco antes de desaparecer había estado muy nerviosa. Le dijo que había oído rumores de que alguien la había amenazado, pero que no sabía quién. Y luego, bajando la voz, le confesó algo que a Valeria le puso los pelos de punta. La noche antes de desaparecer, su madre había tenido una discusión muy fuerte con su tío Ricardo. Los vecinos los habían oído gritar, y al día siguiente su madre ya no estaba. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. Su tío, el hermano de su madre, había sido la última persona en verla con vida. Y le había mentido. Le había dicho que no sabía nada, que no recordaba nada, y sin embargo había discutido con ella la noche antes de que desapareciera. Decidió enfrentarse a él. No llamó antes, no concertó una cita. Se presentó en su casa una tarde, con el artículo del periódico en una mano y la carta en la otra, y lo acorraló. Su tío, al verse descubierto, se derrumbó. Le confesó que él había sido quien había desfalcado la empresa, que su madre lo había descubierto, y que ella iba a denunciarlo. Él le suplicó que no lo hiciera, le dijo que arruinaría su vida, la de su familia, la de todos. Pero su madre se negó. Le dijo que tenía que hacer lo correcto, que no podía seguir cargando con aquella mentira. Y entonces él, cegado por el miedo, la amenazó. Le dijo que si hablaba, se arrepentiría. Pero nunca imaginó que ella desaparecería al día siguiente. Nunca supo qué pasó realmente. Llevaba 18 años viviendo con la culpa, sin saber si su hermana estaba viva o muerta, sin atreverse a confesar por miedo a que lo acusaran de algo que no había hecho. Valeria escuchó la confesión de su tío con lágrimas en los ojos. No sabía qué sentir. Rabia, dolor, compasión. Su tío no era un monstruo, era un hombre débil que había cometido un error terrible. Pero eso no cambiaba el hecho de que su madre había desaparecido por su culpa, de que ella había crecido sin madre por su culpa, de que 18 años de sufrimiento podrían haberse evitado si él hubiera hablado antes. Le dijo que iba a denunciarlo. Su tío no se resistió. Se quedó sentado en el sofá, con la cabeza gacha, y asintió. El juicio fue rápido. Su tío fue condenado por amenazas y por obstrucción a la justicia, aunque la desaparición de su madre nunca llegó a esclarecerse del todo. Valeria testificó, leyó la carta de su madre en voz alta, y el juez escuchó en silencio. Al final, su tío fue enviado a prisión, y Valeria sintió que algo se cerraba dentro de ella. No era justicia, al menos no del todo, porque su madre seguía desaparecida. Pero era un cierre. Era la verdad, por dolorosa que fuera, saliendo por fin a la luz. Una noche, meses después del juicio, Valeria se sentó en el sofá de su casa, con la carta de su madre en las manos, y la releyó una vez más. Ahora entendía todo. Las palabras de su madre, su despedida, su advertencia. No confíes en nadie, le había dicho. Ni siquiera en los que más te quieren. Y tenía razón. La persona que más la quería, su propio hermano, había sido quien la había amenazado. Pero también le había pedido que cuidara de sí misma, que no dejara que le hicieran lo mismo que a ella. Y Valeria había cumplido su promesa. Había descubierto la verdad, había hecho justicia, y había sobrevivido. Su madre, allí donde estuviera, podía estar orgullosa de ella. La condena de su tío Ricardo no trajo a su madre de vuelta.
Esa era una verdad que Valeria tuvo que aprender a aceptar en los meses que siguieron al juicio, una verdad que le pesaba como una losa cada noche cuando se acostaba en la cama que había sido de sus padres y miraba el techo en la oscuridad. Había conseguido justicia, o algo parecido, pero el vacío que dejó la desaparición de su madre seguía allí, intacto, como una herida que se niega a cicatrizar. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer que esperaba respuestas de los demás, la que dependía de la policía, la que se conformaba con lo que le contaban. Ahora era una investigadora incansable, una buscadora de verdades, y no iba a parar hasta saber qué había pasado realmente con su madre. La carta que había recibido, aquella que su madre escribió el día antes de desaparecer, se convirtió en su obsesión. La leía una y otra vez, la analizaba palabra por palabra, buscaba significados ocultos entre las líneas. Había algo en aquella carta que no encajaba del todo, algo que se le escapaba. Su tío Ricardo había confesado las amenazas, sí, pero siempre negó haber tenido algo que ver con la desaparición en sí. Decía que su madre se había ido por voluntad propia, que él no sabía dónde estaba, que nunca volvió a saber de ella. Y aunque Valeria quería creerle, aunque una parte de ella necesitaba creerle para poder seguir adelante, había un detalle que no cuadraba. Si su madre había huido para protegerla, si se había ido voluntariamente, ¿por qué no se había llevado nada? Su ropa seguía en el armario, sus joyas en el joyero, su pasaporte en el cajón del escritorio. Una mujer que huye no deja atrás todas sus pertenencias. Una mujer que huye no desaparece sin dejar rastro. Valeria decidió volver al principio. Revisó una vez más las cajas que había rescatado del desván de la casa familiar, aquellos objetos que habían sobrevivido a las mudanzas y al paso del tiempo. Eran pocas cosas, álbumes de fotos, cartas, documentos, algunas prendas de ropa que aún conservaban el olor de su madre. Entre todos aquellos objetos, encontró algo que no había visto antes. Era una pequeña libreta de tapas negras, escondida en el fondo de una caja de zapatos, con las páginas llenas de anotaciones escritas con la letra inconfundible de su madre. No era un diario, al menos no en el sentido convencional. Era más bien una agenda, un registro de citas y de números de teléfono, pero con anotaciones al margen que a Valeria le helaron la sangre. En una de las páginas, fechada apenas 2 semanas antes de la desaparición, su madre había escrito un nombre y una dirección. El nombre era Emilio, y la dirección correspondía a una calle del centro que Valeria no conocía. Junto al nombre, una anotación escueta, sabe lo de Ricardo. Quiere ayudarme. Tengo miedo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era Emilio? ¿Qué sabía de su tío? ¿Y por qué su madre tenía miedo? La libreta no daba más detalles, pero Valeria tenía una pista, y estaba dispuesta a seguirla hasta el final. Buscó la dirección en internet, pero no encontró nada. Era una calle pequeña, de esas que apenas aparecen en los mapas, y el número correspondía a un edificio antiguo que parecía deshabitado. Valeria fue hasta allí una mañana de otoño, con la libreta en el bolso y el corazón latiéndole con fuerza. El edificio era una construcción de principios de siglo, con la fachada desconchada y las ventanas cubiertas de polvo. En el portal había varios buzones, y uno de ellos llevaba el nombre Emilio, escrito con letras descoloridas. Valeria llamó al timbre 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Estaba a punto de marcharse cuando una vecina del edificio de al lado, una anciana que regaba las plantas en su balcón, le dijo que Emilio había muerto hacía años, pero que su hijo vivía todavía en el barrio. Le dio una dirección, y Valeria sintió que el destino le tendía una mano. El hijo de Emilio se llamaba Andrés, y era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y una expresión de cansancio perpetuo. Valeria lo encontró en un taller de reparación de electrodomésticos, un local pequeño y oscuro que olía a soldadura y a aceite. Al principio, Andrés se mostró reticente a hablar. Dijo que su padre había muerto hacía mucho, que no sabía nada de ninguna Elena, que no quería problemas. Pero cuando Valeria le enseñó la libreta de su madre, cuando leyó la anotación que hablaba de Emilio,
algo cambió en su rostro. La miró con otros ojos, como si de repente hubiera reconocido algo en ella. Le pidió que se sentara, cerró la puerta del taller, y empezó a hablar. Le contó que su padre, Emilio, había sido el abogado de la empresa donde trabajaba su madre. Era un hombre íntegro, de los que ya no quedaban, que se había pasado la vida defendiendo a los trabajadores de los abusos de los patronos. Cuando su madre descubrió algo turbio en la contabilidad de la empresa, algo que implicaba a su propio hermano Ricardo, acudió a Emilio en busca de ayuda. Ricardo no solo la había amenazado a ella, sino que estaba involucrado en una trama de corrupción mucho más grande, una trama que afectaba a varios políticos y empresarios de la ciudad. Su madre iba a denunciarlo todo, iba a testificar, y por eso desapareció. Alguien se lo impidió. Alguien la silenció antes de que pudiera hablar. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. Su tío no solo la había amenazado, sino que estaba metido en algo mucho más oscuro de lo que había confesado. Y su madre no había huido, no se había ido por voluntad propia. Alguien la había hecho desaparecer. Alguien que todavía seguía libre. Alguien que quizás estaba relacionado con aquella trama de corrupción que Emilio había intentado destapar. Andrés le entregó una carpeta que su padre había guardado durante todos aquellos años. Contenía documentos, cartas, pruebas de la trama. Era la munición que su madre iba a usar para denunciar a su hermano, y que nunca llegó a presentar. Valeria la cogió con manos temblorosas, y supo que aquello era lo que necesitaba. No solo para hacer justicia por su madre, sino para terminar lo que ella había empezado. Con los documentos de Emilio, Valeria acudió a la fiscalía. Presentó una denuncia formal, aportó las pruebas, testificó. La investigación se reabrió, y esta vez fue mucho más allá de lo que nadie esperaba. La trama de corrupción que su madre había descubierto salió a la luz, y varios políticos y empresarios fueron detenidos. Entre ellos, su propio tío, que fue condenado a una pena mucho mayor que la primera vez. Pero el cuerpo de su madre nunca apareció, y Valeria supo que probablemente nunca lo haría. Aprendió a vivir con esa ausencia. Aprendió a aceptar que la justicia, a veces, llegaba solo a medias. Pero también aprendió que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre merecía la pena. Su madre había sacrificado su vida por defender lo que era justo, y ella, Valeria, había cumplido su promesa. Había descubierto la verdad, había protegido su memoria, y había sobrevivido. Y cada noche, antes de acostarse, leía la carta de su madre una vez más. Ya no lloraba al hacerlo. Ahora sentía una extraña paz, la paz de saber que su madre, allí donde estuviera, estaba orgullosa de ella. La investigación de la trama de corrupción que había destapado Valeria ocupó las portadas de los periódicos durante meses. Lo que su madre había descubierto en la contabilidad de aquella modesta empresa era solo la punta del iceberg, una red de sobornos, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias que implicaba a concejales, diputados y empresarios de medio país. El testimonio de Valeria, junto con los documentos que Emilio había guardado durante casi 2 décadas, fue clave para que la fiscalía pudiera armar un caso sólido. Las detenciones se sucedieron una tras otra, y el juicio se convirtió en uno de los más mediáticos de los últimos años. Valeria asistió a todas las sesiones, sentada en la primera fila, con la carta de su madre en el bolsillo de la chaqueta, como un amuleto. Cuando el juez leyó la sentencia condenatoria, cuando vio a los responsables entrar esposados en la sala, sintió que su madre, allí donde estuviera, podía descansar en paz. Pero la vida de Valeria no se detuvo con el juicio. La repercusión del caso la convirtió en una figura pública, en un símbolo de la lucha contra la corrupción y en un ejemplo de perseverancia. Le llovieron invitaciones para dar conferencias, para participar en programas de televisión, para escribir un libro contando su historia. Al principio se resistió, porque nunca le había gustado ser el centro de atención y porque sentía que su historia no era excepcional, sino la de muchas otras víctimas que no habían tenido la misma suerte. Pero luego entendió que su testimonio podía ayudar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones parecidas,
a otros hijos que hubieran perdido a sus padres en circunstancias misteriosas, a otras víctimas de la injusticia. Y decidió aceptar. Escribió un libro, al que tituló La carta que nunca llegó, en el que relataba toda su historia, desde aquella mañana en que el cartero le entregó el sobre amarillento hasta la sentencia que condenó a los responsables de la trama. El libro fue un éxito de ventas, mucho mayor de lo que Valeria había imaginado, y empezó a recibir cartas de lectores de todas partes. Eran cartas de personas que le daban las gracias, que le contaban sus propias historias, que le decían que su libro les había dado fuerzas para seguir luchando. Valeria leía cada una de aquellas cartas con lágrimas en los ojos, y en todas ellas veía reflejada su propia historia, su propio dolor, su propia esperanza. Una de aquellas cartas le llegó especialmente al corazón. Era de una mujer que había perdido a su hermana en circunstancias muy parecidas a las de su madre, y que llevaba años buscando justicia sin éxito. Había leído el libro de Valeria, y algo en aquellas páginas le había dado esperanza. Le preguntaba si podían quedar, si podía ayudarla. Valeria no se lo pensó 2 veces. La invitó a su casa, la escuchó durante horas, y luego la puso en contacto con el abogado que había llevado su caso. Meses después, la mujer consiguió que se reabriera la investigación, y el culpable fue condenado. Cuando la mujer la llamó para darle la noticia, llorando de alegría, Valeria sintió que todo el esfuerzo, todo el dolor, todas las lágrimas, habían merecido la pena. Fue entonces cuando decidió crear una fundación con el nombre de su madre, la Fundación Elena Villanueva, dedicada a ayudar a víctimas de desapariciones forzosas y a sus familias. La fundación ofrecía asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico y acompañamiento durante todo el proceso judicial. No era una organización grande, no tenía medios ni influencia, pero sí estaba llena de personas comprometidas, muchas de ellas voluntarias que habían vivido experiencias similares. Valeria se volcó en ella, dedicándole todo el tiempo que podía, compaginando su trabajo de arquitecta con esta nueva vocación que le ocupaba cada vez más horas y más energía. Los primeros casos que llegaron a la fundación fueron modestos, de familias que no podían pagar un abogado, que no sabían a quién recurrir, que llevaban años esperando una respuesta. Valeria los atendía personalmente, se reunía con ellos, los escuchaba. No era abogada, no era psicóloga, no tenía formación para ayudar a nadie. Pero sabía escuchar, sabía abrazar, sabía estar presente cuando alguien la necesitaba. Y eso, al parecer, era suficiente. Muchas de aquellas familias encontraron consuelo solo con ser escuchadas, con saber que no estaban solas, que alguien se preocupaba por ellas. Con el tiempo, la fundación fue creciendo. Valeria contrató a un equipo de abogados jóvenes, idealistas, que compartían su pasión por la justicia. Consiguió subvenciones, donaciones, convenios con universidades. La fundación se convirtió en un referente para las víctimas de desapariciones forzosas, y Valeria en una voz respetada en los foros de derechos humanos. Pero ella nunca perdió de vista lo esencial. Cada vez que una familia conseguía justicia, cada vez que un desaparecido era encontrado, cada vez que un culpable era condenado, Valeria se sentaba un momento en silencio, cerraba los ojos, y le daba las gracias a su madre. Los años fueron pasando, y Valeria fue envejeciendo. Se casó con un periodista que había conocido durante el juicio, un hombre tranquilo y de mirada atenta que se llamaba Andrés y que la había acompañado en los momentos más difíciles. Tuvieron una hija a la que pusieron de nombre Elena, en honor a su madre, y que creció escuchando la historia de su abuela, la misma historia que Valeria le contaba cada noche antes de dormir. Cuando su hija fue lo bastante mayor, Valeria le enseñó la carta original, la que había recibido aquella mañana de marzo, y le dijo que aquel papel era lo más valioso que poseía, porque contenía las últimas palabras de una mujer valiente que había dado su vida por la verdad. Una tarde de otoño, Valeria recibió una llamada inesperada. Era un inspector de policía, un hombre joven que no había trabajado en su caso pero que lo conocía bien. Le dijo que habían encontrado unos restos humanos en una finca a las afueras de la ciudad, y que las pruebas de ADN confirmaban que pertenecían a su madre. Valeria sintió que el mundo se detenía. Después de tantos años,
después de tanta búsqueda, por fin sabía dónde estaba su madre. Fue al cementerio, sola, y se arrodilló frente a la tumba vacía que había visitado durante décadas. Ahora ya no estaba vacía. Ahora su madre descansaba allí de verdad. Depositó una copia de la carta sobre la lápida, y se quedó un rato en silencio, escuchando el viento entre los cipreses. Luego le dijo en voz baja que ya estaba, que todo había terminado, que podía descansar en paz. Valeria murió muchos años después, rodeada de su familia, con la carta de su madre entre las manos. Tenía el pelo blanco y la piel surcada de arrugas, pero en su rostro se adivinaba una paz infinita. La enterraron junto a su madre, bajo la sombra de un olivo que ella misma había plantado. En la lápida, una frase sencilla: Valeria Villanueva. Hija, madre, buscadora de verdades. Cumplió su promesa. Y allí, cada mañana, alguien dejaba una flor. Porque Valeria, la niña que recibió una carta escrita por su madre el día antes de su desaparición, nunca dejó de luchar. Y su historia, como la de todas las personas que se niegan a rendirse, siguió viva para siempre. La muerte de Valeria dejó un vacío inmenso en la fundación, pero también un legado que nadie estaba dispuesto a abandonar. Su hija Elena, que para entonces tenía 32 años y era abogada como su madre, tomó las riendas con la determinación de quien sabe que está cumpliendo un deber sagrado. Había crecido entre los pasillos de la fundación, había acompañado a su madre en las visitas a las familias, había escuchado las historias de los que buscaban justicia. Para ella, continuar el trabajo de Valeria no era una opción, era una obligación. Elena era muy distinta a su madre. Mientras Valeria había sido una mujer impulsiva, apasionada, que se dejaba llevar por el corazón, Elena era más cerebral, más estratégica. Había estudiado Derecho en las mejores universidades, hablaba 3 idiomas, y había trabajado en un tribunal internacional antes de volver a casa para hacerse cargo de la fundación. Pero a pesar de su formación, a pesar de su experiencia, nunca olvidó la lección más importante que le había enseñado su madre, que detrás de cada caso había una persona, una historia, un dolor. Y que la justicia no era solo una cuestión de leyes, sino de empatía. Lo primero que hizo Elena al frente de la fundación fue modernizarla. Creó una plataforma digital para que las víctimas pudieran denunciar sus casos desde cualquier lugar del mundo, contrató a un equipo de abogados especializados en derechos humanos, y estableció alianzas con organizaciones internacionales. La fundación creció como nunca antes, pero sin perder el espíritu que le había dado su madre. En el vestíbulo de la nueva sede, Elena mandó colocar una vitrina con la carta original de su abuela, aquella que había llegado un martes cualquiera de marzo de 2003, y que lo había cambiado todo. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, Elena se detenía frente a ella y leía las palabras de su abuela. Recordaba la promesa que su madre le había hecho, la misma que ella se había hecho a sí misma, que nunca dejaría de luchar. Uno de los primeros casos que llegó a la fundación bajo la dirección de Elena fue el de una mujer que había perdido a su marido en circunstancias similares a las de su abuela. El hombre había desaparecido sin dejar rastro, y la policía había archivado el caso por falta de pruebas. La mujer llevaba años buscando respuestas, y cuando oyó hablar de la fundación, decidió acudir en busca de ayuda. Elena tomó el caso personalmente, y durante meses trabajó sin descanso, entrevistando testigos, revisando documentos, siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte. Pero no se rindió. Al final, gracias a la colaboración de un periodista que había investigado el caso por su cuenta, consiguió encontrar al culpable. El hombre fue condenado, y la mujer pudo por fin llorar a su marido en paz. Cuando Elena la abrazó al salir del juzgado, sintió que su madre y su abuela estaban allí con ella, orgullosas. Los años fueron pasando, y Elena se convirtió en una líder respetada. La fundación siguió creciendo, abriendo delegaciones en otros países, ayudando a miles de personas. Pero Elena nunca olvidó sus raíces. Cada año, en el aniversario de la muerte de su madre, volvía al cementerio donde estaban enterradas Valeria y la primera Elena, y depositaba una flor sobre sus tumbas. Luego se sentaba en el banco de piedra frente al olivo,
y les hablaba en voz baja. Les contaba los casos que había ganado, las personas a las que había ayudado, los desafíos que aún quedaban por delante. Y les prometía, una vez más, que nunca se rendiría. Cuando Elena se retiró, su hija Valeria, la tercera generación, tomó el relevo. La cadena no se rompía. La carta de la abuela seguía allí, en su vitrina, como un faro que guiaba a todos los que buscaban justicia. Y mientras alguien la leyera, mientras alguien recordara la historia de la mujer que desapareció un día de marzo, la lucha nunca terminaría. Las raíces eran profundas, y las ramas, infinitas. Como el amor de aquella familia. Como la verdad que siempre, tarde o temprano, salía a la luz.